Para los países latinoamericanos y sobre todo para los venezolanos resulta un poco complicado entender el sistema electoral de los Estados Unidos de América. Son colegios electorales, se emiten votos por parte de los ciudadanos y esos votos, dependiendo de quién resulte ganador dentro de cada colegio electoral, se llevan a la votación presidencial dependiendo de cuántos votos otorgue el Estado a el presidente que haya ganado precisamente en ese territorio. Pero para entender un poco mejor el sistema electoral norteamericano, siempre es bueno conversar con Leonora Spurga. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional, en el tema internacional, además una gran analista que siempre es invitada a nuestro programa y tiene una manera muy sencilla de explicarnos el sistema electoral norteamericano y sobre todo para nuestros televidentes. Se acercan las elecciones de los Estados Unidos. Leonor, ¿cómo funcionan estos colegios electorales y las elecciones en sí en los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar es importante que las personas entiendan que el sistema electoral es un sistema de representación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona va a votar, él va a votar por el candidato presidencial que prefiera. En este caso, votaría o por Hillary o por Donald Trump. Después, cuando se emiten los votos, en cada uno de los estados hay algo llamado un colegio electoral que está conformado por una serie de delegados. Dependiendo del número de electores que hayan votado dentro de ese estado, es que se van a asignar el número de delegados que van a votar después en nombre de un candidato o de otro candidato. Es decir, tú lo que estás votando es por darle una orden al delegado. Es decir, yo voto por Hillary Clinton, dándole una orden al delegado de mi circuito que vote por Hillary Clinton. Pero si en mi circuito donde se elige ese delegado ganó Donald Trump, a pesar de que yo voté por Hillary Clinton, así sea por un voto, ¿no? Así sea por un voto, ese delegado tiene la obligación de votar por Donald Trump. Así es. Y hay otros delegados que no son directamente elegidos, o sea, que no tienen una delegación de voto, sino que tienen un voto propio. Esos delegados son negociados entre los partidos y ahí tienen una distribución electoral. Además, dependiendo del tema territorial y la densidad poblacional, existe una cantidad de puntos que otorga el delegado, una cantidad de votos que otorga el delegado al candidato presidencial, sin importar si ganó o perdió por un voto. Así debe ser en los Estados Unidos. Si ganó o perdió por un voto, los 12 votos que va a otorgar, por ejemplo, la Florida o algún otro estado, van a ser para el candidato que ganó por un voto en ese estado. Es correcto. Eso aplica en lo que llaman los win and lose states, es decir, estados ganar o perder. Si en el estado ganar o perder 50 más un votos, o sea, 50% más un voto van para Hillary Clinton, todos los delegados de ese estado tienen que votar por Hillary Clinton. Hay otros estados donde la distribución es porcentual. Si tanto porcentaje votó por uno, tanto porcentaje de delegados tienen la obligación de votar por este candidato y tanto porcentaje tienen la obligación de votar por otro. Funciona más o menos igual que en lo que fue la preselección de candidatos de cada uno de los partidos. Hay un tema peculiar, existe un estado distinto, ¿sí?, en el tema de las votaciones, o todos funcionan de la misma manera. Hay un estado adicional. Eso es el tema que te estaba comentando, que hay unos delegados que no tienen el voto por relación a la votación electoral de las personas, sino porcentual, ¿no? Un tema porcentual, que esos votos son aparte de los 50 estados y no están asignados a un estado en específico. Así es, así es. Bien, más allá del tema mecánico, en las elecciones de los Estados Unidos y, por supuesto, cómo funcionan las elecciones dentro de la elección, valga la redundancia, del presidente de los Estados Unidos, que a fin de cuentas en una verdadera democracia el presidente de los Estados Unidos termina siendo una figura necesaria, importante, relevante, sobre todo para el mundo. Pero dentro de los Estados Unidos, con presidente o sin presidente, el país sigue funcionando de la misma manera por el sistema que prevalece en este país. Más allá de este sistema mecánico, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? ¿Ha funcionado este sistema o hay que reinventarlo? El sistema ha funcionado en base a la estructura en la que se estableció el sistema político en los Estados Unidos. Porque hoy hay quejas sobre el sistema. Claro, siempre han habido quejas sobre el sistema, pero hay que entender que el sistema nació en base a la realidad política que se vivía en los Estados Unidos cuando se constituyó como Estado. Vamos a recordar que los Estados Unidos se constituyó con base a unos acuerdos entre unos estados independientes que no tenían mucho en común con otros. Por eso es que siempre ha existido esa distinción norte-sur después de la Guerra Civil, cuando los confederados luchaban contra el norte por mantener el control de la política en los Estados Unidos. Parte del sistema político nace ese acuerdo que se logró alcanzar cuando se unificaron los 50 estados y se constituyen los Estados Unidos. Pero cada uno de los estados mantiene unas ciertas independencias dentro de ese sistema político y para proteger y preservar justamente, vamos a decir, la estabilidad de ese sistema, ellos se vieron en la obligación de crear una serie de mecanismos que ayudan a mantener el bipartidismo y el sistema político actual en los Estados Unidos. Y además tienen una peculiaridad también en los Estados Unidos. Las tendencias pueden cambiar de un momento a otro, de un día para otro. De hecho, puede existir una tendencia un día antes de las elecciones
y el día de las elecciones cambia absolutamente toda la tendencia en los Estados Unidos. Esto es parte de un fenómeno. Los norteamericanos creen mucho en el tema del debate, creen mucho en el tema de las propuestas de sus candidatos. ¿Es porque se cumplen estas propuestas? El tema electoral y el tema de lo que es el cambio de tendencias o de percepción o de intención de voto es normal en todos los sistemas políticos electorales democráticos, independientemente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que en los Estados Unidos es donde se hace más evidente, porque es donde uno puede percibir cómo se ejecutan todas las distintas... Porque los porcentajes se van dando meses antes. Sí, claro. Ellos empiezan a hacer mediciones muchísimo antes de siquiera considerar precandidatos electorales presidenciales de cada partido. Y después van haciendo las mediciones con los precandidatos y después cuando están los candidatos son las mediciones finales. Además es peculiar que no enfrentan las intenciones de voto. Es decir, si el porcentaje que salió después del debate de los candidatos a la presidencia fue favorable a Hillary Clinton, no salió Donald Trump dando un porcentaje diferente en ese momento, sino que se cree en el oficial, en el boletín que emanó de cualquier tipo de empresa de encuestadora o de cualquier tipo de compañía que haya emitido algún tipo de tendencia, ¿no? Y así lo mantienen, es serio, ¿no? Sí, no, evidentemente hay unos organismos, unos institutos de investigación muy serios que emiten unas valoraciones muy, vamos a decir, o sea, muy ciertas, muy certeras. Pero también hay otras mediciones que son un poco más variables. A ver, pero eso es un tema político ya, ¿no? Claro, sí, por ejemplo... Donald Trump puede manipular cifras independientemente los polls de Hillary. de Twitter, que ahorita son una tendencia a nivel político, los polls de Twitter van a depender de quiénes son los seguidores de ese específico canal de Twitter. Entonces, por ejemplo, tú tienes el poll de Twitter de Fox News. Fox es un canal con una tendencia republicana donde la mayoría de las personas que votan tienen una cierta tendencia, entonces es probable que haya un favoritismo hacia un cierto candidato que a otro. Entonces, esos polls no tienden a ser muy severos, o sea, muy verdaderos o certeros cuando se trata de definir quién tiene el favoritismo frente a otro candidato. Pero son, vamos a decir, instrumentos que utilizan los candidatos para demostrar que ellos sí tienen personas que los apoyan y los publican por sus propias redes sociales. Que es normal en el que vamos a hablar sobre la tendencia en los Estados Unidos. ¿Qué opina Leonor sobre, primero, ambos candidatos? ¿Sí? Y después sobre la tendencia. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? ¿Va a cambiar la tendencia? Porque a Hillary Clinton, a pesar de haber leído un poco mejor que a Trump en su debate o en el show, como lo designaron los mismos vicepresidentes, le fue muy bien en comparación a Trump, pero entre los vicepresidentes Kane y Pence, pues definitivamente el demócrata quedó muy mal parado y bajó a Hillary en las encuestas. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? ¿Cómo ves el panorama de los dos candidatos? Bueno, en primer lugar, la tendencia electoral desde antes del primer debate ha estado en un margen de separación muy pequeño y que además se ha ido reduciendo favorablemente hacia Trump en los últimos meses. Es decir, al inicio de la carrera presidencial, con el nombramiento de los dos candidatos, había una distancia favorable a Hillary Clinton. Pero lo que ha sido más notorio es que esta distancia favorable se ha ido reduciendo con base a ido desarrollándose esta campaña electoral, lo cual es bastante preocupante para el Partido Demócrata. Han habido una serie de escándalos que han ocurrido relacionados a Hillary Clinton con el tema de su correo electrónico y una serie de problemas que han hecho que se haya visto muy afectada en las encuestas. A pesar de su buena defensa el 22 de octubre del año pasado, ¿no? Porque además se dice que se defendió muy bien ante las interpelaciones que le hacía el Congreso. Sí, pero es que uno de los problemas que tiene Hillary Clinton como candidata es que ella no transmite confianza al pueblo norteamericano. Uno de los elementos fundamentales que tiene que tener un buen candidato presidencial en los Estados Unidos es poder transmitirle confianza a los ciudadanos. Ellos no sienten que Hillary Clinton sea sincera. Como Hillary Clinton ha sido una persona con una carrera política muy pública, a pesar de tener esa carrera muy pública, el ciudadano norteamericano siente que no la conoce. Y eso es algo bastante contradictorio, porque tú tienes una persona que ha pasado por una serie de cargos públicos muy importantes, secretario de Estado. Carrera política, una además. carrera política muy reconocida, primera dama. Y aún en esas circunstancias en que ha estado en cualquier cantidad de organismos y cualquier cantidad de posiciones importantes, los electores sienten que ella no ha sido transparente. Entonces, ese ha sido el primer punto de ataque que ha tenido la campaña de Donald Trump en contra de Hillary Clinton. Es decir, que esta mujer es una persona deshonesta y que además no está en capacidad para poder mantener el cargo. Pero todo vinculado al tema de los correos electrónicos y el caso de Benghazi con el consulado norteamericano. Los dos principales. Además de la salud, porque me imagino que se dieron cuenta en el debate que Hillary Clinton tuvo una especie de desmayo porque tenía una infección, una bronquitis, entonces a partir de ahí también ha atacado el tema de la edad de ella y sus problemas de salud. Sí, en los honores a las víctimas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, el tema de las Torres Gemelas, ella tuvo una baja de tensión, se la llevaron a la clínica, pero es que la preocupación de la salud no es solamente por Hillary Clinton,
Tenemos a dos candidatos, uno de 70 años, que es Donald Trump, y Hillary de 69. Es la elección que históricamente ha tenido a los dos candidatos de mayor edad. Es decir, de ganar Donald Trump sería el presidente que ostenta la presidencia, valga la redundancia, con la mayor edad. Y Hillary Clinton no queda atrás, es un año menor que Donald Trump. Entonces, la preocupación de la salud no es solamente por Hillary, sino por Trump, aunque se especulaba que Hillary podía tener cáncer o podía estar enferma de los pulmones. Pero bueno, la preocupación no debe ser solamente por Hillary, sino por un tema de edades, ¿no? No, lógicamente. Pero eso es lo que ha sabido explotar muy bien la campaña del Partido Republicano. Sí, yo creo que lo han sabido manejar Por bien. su parte, la campaña del Partido Demócrata también ha sido bastante inteligente en cuanto a tratar de desestimar la imagen de Donald Trump como una persona que no está capacitada para tomar el poder como presidente. En primer lugar, porque él no tiene una carrera política, vamos a decir, ortodoxa dentro del sistema político estadounidense, que él es un empresario que ha tenido unos negocios un poco cuestionables, él también ha estado vinculado con ciertos temas, vamos a decir, de corrupción empresarial interna, etcétera, etcétera, que también el Partido Demócrata ha sacado unos cuantos escándalos. Pero Leonor, a lo eso no es largo un del... punto a favor de Donald Trump, teniendo en cuenta que este siglo y sobre todo esta época ha sido el momento de los presidentes empresarios, de los grandes empresarios, de aquellos que son emprendedores, a pesar de lo oscuro que pudo haber sido su trabajo empresarial, porque tenemos el caso de Mauricio Macri en Argentina, que es un empresario que ahora, después de algún tiempo, lo vincularon con el tema de los Panama Papers, pero que igual mantiene su popularidad, aunque después de los Panama Papers, sin duda alguna, bajó el porcentaje, bajó el nivel, pero puede ser hasta un punto a favor de Donald Trump el tema de ser empresario, ¿no? Ante la crisis económica que vive la humanidad. Es que el Partido Republicano ha sabido identificar dos puntos que pudieron haber sido debilidades, pero que convirtieron en fortalezas. Uno de ellos es la falta de experiencia política de Donald Trump, porque lo convierte en un candidato externo a la típica política norteamericana. Es decir, el norteamericano fastidiado del sistema cree que eligiendo a Donald Trump va a haber un cambio en el sistema político, cosa que no necesariamente es cierta, porque él está siendo apoyado por uno de los partidos históricos y por las mismas élites que han controlado el Partido Republicano históricamente. Aunque él no sea del Partido Republicano originalmente. No sea originalmente del partido, incluso su vicepresidente es una persona que tiene una carrera política dentro del partido, lo que va a tratar de generar una percepción en la gente que sí ha votado históricamente por el Partido Republicano que el partido va a mantener su institucionalidad a pesar de tener a Donald Trump como presidente. El tema de los vicepresidentes equilibró la balanza en los Estados Unidos. Sin duda alguna, Pence favorece a Trump con su carrera en Indiana como gobernador, como representante ante la Cámara y además como presidente de una de las cámaras de la Cámara de Representantes. Entonces, conseguir eso en un periodo demócrata por parte de Pence fue un logro. Fue uno de los únicos republicanos que tuvo un curul importante dentro de la Cámara de Representantes y eso favorece a Donald Trump. Por el contrario, Kane, muy parecido a Trump, ¿ok?, desfavorece totalmente a Hillary Clinton. ¿Cómo viste tú ese debate del día lunes? Yo creo que el objetivo que querían establecer los asesores del Partido Demócrata era poner a alguien que se considerase fuerte, porque una de las grandes críticas a la candidatura de Hillary Clinton es que ella es muy débil frente a Donald Trump. Entonces, de repente ellos consideraron que teniendo un vicepresidente con una actitud un poco más fuerte y osada, ellos iban a balanzar un poco esa crítica fuerte que tiene Hillary como candidata. Pero ¿qué pasó? Que fue todo el efecto opuesto. Así es. Porque ¿qué es lo principal que critican los demócratas del candidato republicano Donald Trump? La dureza del la republicano. actitud osada y vamos a decir poco institucional y formal que tiene durante los debates y las conversaciones y los rallies. Y esto es algo que este señor imitó de una forma bastante notoria a lo largo del debate. Además que sobreactuada, porque Kane tuvo una labor importante dentro de Virginia como gobernador. Él disminuyó un 40% la utilización de armas por parte de los ciudadanos en Virginia. Los Estados Unidos vive una realidad terrible con el tema de la utilización de armas por parte de los ciudadanos. Existen masacres continuamente dentro del territorio norteamericano y él tuvo una labor importante en temas de seguridad cuando fue gobernador. ¿Por qué esta necesidad de sobreactuar? Más bien, como lo dices, o sea, perjudicó a Hillary Clinton con su actuación. Pero te quiero preguntar, Leonor, más allá de los candidatos y de quienes respaldan la candidatura presidencial, tanto de los demócratas como de los republicanos, también se ha dicho que teniendo en cuenta que Obama es demócrata, la historia de los Estados Unidos dice que tiene que venir un republicano al poder. ¿Perjudica a los republicanos el hecho de que Donald Trump no sea realmente republicano? Originalmente lo perjudicaba, pero ahora terminó siendo algo bastante favorable. Justamente porque en Estados Unidos se ha repartido esa sensación en la sociedad de que se necesitaba a alguien que, vamos a decir, rompiera el molde, o sea, algo nuevo.
Y Donald Trump refleja eso, más allá de ser una persona con una cierta edad, es algo nuevo dentro del sistema político y es algo atractivo para las personas que necesitaban un cambio. Es decir, por ejemplo, todos esos demócratas que consideraban a Bernie Sanders, es más probable que se sientan atraídos a un Donald Trump que atraídos a Hillary Clinton, que ellos obviamente estuvieron haciendo una campaña muy fuerte en su contra en las primarias. Sí. Y ellos critican muchísimo a los Clinton dentro del Partido Demócrata. Entonces es bastante complejo ver esa relación. Entonces, ¿qué es lo más probable? O que estas personas se abstengan a votar o que estas personas le terminen entregando el voto a Donald Trump, lo cual es, bueno, un tema muy, muy delicado dentro del Partido Demócrata. Pero internamente dentro de los republicanos, ¿qué pasa? Porque nosotros vemos a un Bill Clinton que, a pesar de que Hillary es su esposa, ha sido activo en cualquier campaña demócrata. Bill Clinton otorga una buena imagen a los demócratas. Con el presidente Barack Obama tuvo su participación dentro de la campaña. Ahora con Hillary Clinton, tanto Obama como Bill Clinton están activos dentro de la campaña. ¿Qué pasa con George Bush? ¿Qué pasa con Ted Bush dentro de la campaña de Donald Trump? ¿Dónde está su presencia? Porque ellos son garantes de los republicanos dentro de los Estados Unidos. Hablar de republicanos, sobre todo en esta época y sobre todo después de lo que pasó con las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, pues George Bush es la cara de ellos de cierto modo. ¿Por qué no está? ¿Perjudica a Donald Trump o no está de acuerdo con Donald Trump? Puede ser un poco las dos, pero en realidad, ¿cuál es el objetivo del Partido Republicano? Que Donald Trump llegue al poder. Ese es el objetivo del partido. Si le fuese conveniente al partido o que Donald Trump obtuviese el apoyo público y notorio de George Bush, eso hubiese ocurrido o va a ocurrir. Así de sencillo. Puede ser que ellos estén aguantando esa carta para un determinado momento para cambiar la tendencia al voto, o puede ser que ellos hayan hecho los estudios de análisis y se hayan dado cuenta que no era favorable por la situación en la que Donald Trump fue elegido. Pero acuérdense que también hay unos intereses internos de los Bush y de su campaña particular. De repente se debilitaría su imagen política el haber estado en una campaña muy fuerte en contra de Donald Trump cuando estuvieron las primeras republicanas y aparecer de repente diciendo que él es una maravilla y tiene que ser presidente. Entonces, en base a eso es que los distintos analistas y asesores toman las decisiones de cómo van a plantear la estrategia del partido durante la campaña. ¿Qué estrategias van a usar este domingo en el debate? Bueno, probablemente van a mantener varias de las estrategias que vimos en el debate pasado. Por ejemplo, y esto ocurrió de nuevo en Pero muchos dicen que no hubo un debate la vez pasada. Hay mucha gente que no dice hubo propuestas, que no hubo propuestas, pero sí hubo algunas. Lo que pasa es que uno tenía que sentarse a escuchar y anotar que realmente no son propuestas, sino simplemente ya eran cosas que estaban proyectadas por el Senado y proyectadas incluso por el gobierno de Barack Obama, que ellos están pensando institucionalizar cuando ellos comiencen su periodo. Sí, pero es peculiar en los Estados Unidos. Ha sido un show el tema de las elecciones este año. Ha sido realmente un debate en el que salió a relucir inclusive Alicia Machado, salió a relucir el tema de la malversación del fondo, el tema de la evasión fiscal, el tema de los correos electrónicos. No hubo un debate, hubo una escena de, bueno, te digo lo malo que tienes, me dices lo malo que tengo, pero nunca dijimos cómo yo voy a contrarrestar una planificación que tú tienes. Se pudo haber entendido de que ni Hillary leyó el plan de Trump, ni Trump leyó el plan de Hillary para poder revertirlo. No, probablemente ellos lo que hicieron fue que en este primer debate, porque vamos a recordar que son 3, ellos tomaron la decisión, porque es una decisión planificada, de enfocar el debate en las debilidades y fortalezas de uno y del otro. O sea, es simplemente en un tema personal de imagen política del candidato, que no necesariamente va vinculado con las propuestas que puede tener el candidato o el partido. También es muy normal que los candidatos no tomen decisiones o hagan declaraciones muy fuertes durante los debates, porque eso los compromete al momento de llegar al poder. Entonces es muy difícil que un precandidato o un candidato electoral diga, vamos a hacer esto en un debate. Ellos generalmente como que le dan la vuelta y hay mucho relleno y dicen puede ser, puede que no, bueno, eso sí, pero no tan así, porque ellos no quieren comprometerse, porque en Estados Unidos eso sí ha sido elemental. Cuando un candidato toma un compromiso frente a los ciudadanos, tiene que cumplirlo o si no, las encuestas lo destruyen. Porque el ciudadano norteamericano, para él es muy importante la sinceridad de sus candidatos políticos. Así es, tal es el caso de Obama, ¿no? Todos sus compromisos tuvo que cumplirlos, inclusive cuando no los pudo cumplir tuvo que apelar a la voluntad diplomática, a la apertura con Raúl Castro, con Cuba, para poder ser recordado por algo más que el primer presidente afrodescendiente y sobre todo en su segundo periodo, porque no tuvo una gestión de relevancia en su segundo periodo presidencial. Sin embargo, ahora va a ser recordado como un buen presidente, se va arriba en las encuestas, le deja un buen legado a Hillary Clinton de ser Hillary Clinton la ganadora, dejó posicionado al Partido Demócrata y pues nada, hay que esperar qué va a pasar en las elecciones de los Estados Unidos y sobre todo este domingo. Correcto. Recordemos que las elecciones en los Estados Unidos son el próximo 8 de noviembre y es importante para el mundo saber qué va a pasar en estas elecciones. Decía
Charles de Gaulle en Francia, que en las elecciones en los Estados Unidos no solamente deben votar los norteamericanos, sino la humanidad entera, porque se define el futuro del universo. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Con Leonora Spurua siempre es agradable conversar y sobre todo de estos temas que para los latinoamericanos, primero, son fundamentales por la cantidad de latinos que hay en los Estados Unidos y segundo, son complicados porque nuestros sistemas funcionan de forma distinta. Pero en la próxima parte tenemos que cambiar de tema porque el día de ayer les comentaba que el pasado 3 de octubre se conmemoraba un año más del laudo arbitral de París de 1899, a pesar de que quedó írrito en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Hoy Guyana apela por el laudo arbitral para discutir sobre el Esequibo en la Organización de Naciones Unidas. En la próxima parte y más adelante en el programa vamos a conversar sobre este tema. Muchísimas gracias, ya regresamos.